Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una de esas preguntas que, bueno, parecen sencillas pero que esconden una complejidad abismal. Estamos en el corazón de los mercados financieros y la pregunta es, ¿qué pasa cuando quieres hacer una operación tan grande que el simple hecho de ejecutarla mueve el precio en tu contra? Y si eso ocurre, ¿cómo diablo se le pone precio a algo como una opción en esas condiciones? Es la pregunta del millón, literalmente. Porque nos obliga a salir de ese mundo idealizado de los libros de texto. El material que tenemos delante es un intento muy serio de responderla. Es un artículo académico de Jan Dolinsky y Shir Moshe, que desarrollan un modelo matemático precisamente para eso, para calcular el precio de opciones financieras cuando existe lo que ellos llaman impacto de precio. Exacto. Y nuestra misión aquí es, adentrarnos en esa matemática y salir con ideas claras. No queremos simplemente recitar fórmulas, queremos entender la intuición que hay detrás, descubrir esa conexión real entre el tamaño de una operación, el miedo al riesgo de un inversor y lo que considera, pues, un precio justo. Va a ser un viaje fascinante. Un viaje, desde luego. Y como en todo buen viaje, veremos paisajes teóricos de una elegancia increíble, sí. Pero también señalaremos los baches y los atajos del camino. Porque el modelo, como veremos, es tan elegante como simplificado. Y entender sus limitaciones es tan importante como apreciar su belleza matemática. Pues empecemos por el principio, por la base del problema. La idea de la que parte todo el artículo es algo que cualquiera que haya operado conoce. Comprar sube el precio y vender lo baja. Parece de primero de economía, ¿no? Parece de primero de economía, y sin embargo, dinamita los cimientos de gran parte de la teoría financiera clásica. Esa que asume que puedes comprar o vender cualquier cantidad sin afectar al precio. Los autores lo formalizan llamándolo impacto de precio lineal. O sea, que por cada acción que compras, el precio sube una cantidad fija. Y aunque sea una formalización, es un ancla en la realidad. Es reconocer que los mercados tienen fricciones, que no son perfectos. Totalmente de acuerdo. Es un ancla necesaria. Pero aquí es donde, como analista, tengo que poner la primera nota de cautela. El adjetivo lineal es una simplificación enorme. En la realidad, el impacto de una orden gigante no es constante. Si lanzas una orden de 1.000.000 de acciones, el primer tramo moverá el precio de una forma, pero luego el impacto puede acelerarse. Depende de la profundidad del mercado, de la volatilidad. Es mucho más complejo que una línea recta. Entendido. O sea que el modelo ya empieza haciendo una concesión importante a la simplicidad para ser manejable. Pero bueno, aceptando esa premisa lineal, ¿cuál es la consecuencia directa? La consecuencia es demoledora. Demoledora para la teoría clásica. Los autores lo dicen muy claro. La superreplicación se vuelve prohibitivamente costosa. Un momento, traduce eso, superreplicar. Superreplicar es la idea sagrada de poder crear una cartera de acciones y bonos que imite perfectamente el pago de una opción, eliminando así todo el riesgo. Es la base del famoso modelo de Black-Scholes. Vale, o sea que si operar mueve el precio, ese mecanismo perfecto de cobertura se rompe. El seguro sin riesgo no existe. Exacto. Porque cada vez que ajustas tu cobertura, cada vez que compras o vendes, estás pagando un peaje. Un peaje invisible en forma de impacto de precio. Intentar eliminar el riesgo te cuesta tanto dinero que el seguro te sale más caro que el propio siniestro. Y si no puedes eliminar el riesgo, la pregunta fundamental cambia. Ya no es ¿cuál es el precio que elimine el riesgo? Ahora es ¿qué precio hace que merezca la pena asumirlo? Y aquí es donde el artículo, en mi opinión, da un giro brillante. Propone una solución que no es matemática, sino casi filosófica. El precio de indiferencia por utilidad. La idea me parece genial. Es un cambio de paradigma total. En lugar de buscar un precio objetivo, único, universal, se preguntan algo mucho más personal. La pregunta que formulan es ¿cuál es el precio que, si yo te lo cobro por venderte esta opción, me deja exactamente igual de feliz, en términos de utilidad económica, que si no hubiera hecho la operación? O sea, el precio que compensa perfectamente el riesgo que estoy asumiendo. Pero espera, eso suena problemático. Si el precio depende de mi felicidad o de mi aversión al riesgo, que el artículo modela con el parámetro alfa, entonces el precio es subjetivo. ¿Cómo puede funcionar un mercado si el precio justo es diferente para ti y para mí? ¿No es la receta para el caos? Es una objeción excelente, de verdad. Y la respuesta es que no están definiendo un único precio de mercado.
Lo que definen es el precio de reserva de un agente concreto. Es el precio mínimo al que tú estarías dispuesto a vender o el máximo al que estarías dispuesto a comprar. El precio de mercado final se formará en la intersección de muchas curvas de indiferencia. Lo que hace el modelo es darte a ti como agente una herramienta para calcular tu propio precio justo, tu punto de partida. De acuerdo, eso lo aclara. Es un precio personalizado. Y los autores no se quedan ahí, sino que llevan esta idea a un escenario extremo, a un límite. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Sí, aquí es donde dan el salto mortal teórico. Plantean un escenario límite, un experimento mental. Se preguntan, ¿qué ocurre si el impacto de precio, lambda, se hace infinitamente pequeño, pero al mismo tiempo la aversión al riesgo del inversor, alfa, se hace infinitamente grande? Y no de cualquier manera. No, de una forma perfectamente coordinada. Alfa es inversamente proporcional a lambda. La fórmula es alfa igual a lambda. Un momento, frena un poco. ¿Por qué crear este escenario tan artificial? Impacto minúsculo pero aversión al riesgo infinita. ¿Qué buscan con eso? ¿Parece un truco de matemáticos? Es que es un truco de matemáticos, pero uno muy inteligente. Es como un experimento de física. Para entender la gravedad, la estudias en el vacío para quitar la resistencia del aire. Pues aquí hacen lo mismo. Quieren aislar la relación pura entre el coste de la liquidez, o sea, lambda, y el miedo al riesgo, alfa. Al forzar que una suba mientras la otra baja en esa proporción, la verdadera naturaleza de su interacción emerge. Y lo que emerge es el resultado central de todo su trabajo, el teorema 2.1. Que nos da una fórmula explícita para el precio en ese mundo límite, y al mirar la fórmula hay algo que me saltó a la vista y me dejó perpleja. Dice que el precio converge a una expresión que depende de una función, UA, pero esta función no se aplica sobre el precio del activo y ya está, se aplica sobre algo más. Bien visto, porque ese es el detalle más profundo y antiintuitivo de todo el artículo. La fórmula límite que proponen es UA de A0, S0, raíz de A phi 0 sigma. Y ese término, phi 0, es la clave. Phi 0 es la posición inicial que el inversor ya tiene en su cartera, antes de la operación. Para. ¿Me estás diciendo que el precio justo de una opción sobre, no sé, acciones de Telefónica es diferente para mí que para mi vecino? No solo por nuestra aversión al riesgo, sino por el simple hecho de que yo ya tenga 10.000 acciones en mi cartera y él no tenga ninguna. Eso rompe por completo con la idea de un precio de mercado único. Exactamente eso. Y es una conclusión revolucionaria. El modelo te dice que tu cartera existente crea una especie de sesgo en tu valoración de nuevos riesgos. Si ya estás muy expuesto a un activo, un nuevo derivado sobre ese mismo activo tiene un valor diferente para ti. El precio justo no solo depende del activo, sino de quién lo mira y desde qué posición. Es una idea potentísima. Pero claro, una cosa es la fórmula y otra la práctica. ¿Qué dice el artículo sobre cómo alcanzar ese precio? ¿La estrategia de cobertura? Y ahí volvemos al terreno del escepticismo práctico. La estrategia de cobertura óptima que proponen, descrita en su ecuación diferencial 2.7, es de una complejidad endiablada. Dicta que tu cartera debe perseguir dinámicamente una cobertura delta que se ajusta constantemente, pero no solo por los cambios en el precio como en el modelo clásico, sino que también se ajusta en función de tu propia cartera. Es un bucle de retroalimentación. Y aquí un profesional se pregunta, ¿es viable implementar algo así? Los costes de transacción, la latencia. Lo que es elegante en el papel a menudo se rompe al chocar con la realidad del mercado. Entiendo. La elegancia teórica frente al barro del mundo real. Para ayudarnos a visualizar esto, incluyen un gráfico, la figura 2.1. Aterricemos ahí. Es un caso concreto, una opción de compra simple. ¿Qué vemos? Vemos una representación visual de su teoría. El eje horizontal es el parámetro A, esa constante que une aversión al riesgo e impacto. El eje vertical es el precio de indiferencia en ese escenario límite. Lo que vemos es una curva que crece y es cóncava. Vale, veo que la curva sube, pero ¿qué nos dice eso en lenguaje llano? ¿Cuál es la lógica económica? La lógica económica es aplastante y muy intuitiva. A medida que A aumenta, o sea, o el inversor odia más el riesgo, o sus operaciones mueven más el mercado, el precio de la opción sube. Un inversor muy averso al riesgo,
o un gran fondo exigirá una prima mucho mayor para estar dispuesto a vender esa opción y asumir el riesgo. Los números del gráfico son elocuentes. El precio pasa de ser como 0.4 cuando A es casi 0 a más de 1.6 cuando A es 10. Es un aumento del 300%. Exacto. El riesgo y la liquidez tienen un precio, y ese precio no es lineal. Que no es solo un dibujo, incluyen también el ejemplo 2.4. Ahí calculan explícitamente una de las funciones clave. Supongo que esto le da algo de tangibilidad al modelo, ¿no? Sí, demuestra la consistencia interna del marco teórico. Es la prueba de que el engranaje matemático funciona y puede producir fórmulas cerradas. Pero, de nuevo, seamos precisos. Lo hacen para una opción de compra estándar, una de las más simples. La fortaleza del ejemplo es mostrar que la maquinaria funciona. Sin embargo, intentar aplicar esto a opciones más exóticas, no sé, asiáticas o de barrera, sería un desafío matemático de otro orden de magnitud. El modelo es potente en su simplicidad, pero esa simplicidad es también su mayor limitación. Entendido. La fórmula es elegante, las implicaciones son enormes, pero en este mundo, una fórmula sin una prueba rigurosa no vale nada. ¿Cómo sabemos que esto es correcto? ¿Cómo lo demuestran? Interesante como el resultado. Es como construir un túnel desde dos lados de una montaña y demostrar que se encuentran en el centro. Usan una estrategia en dos pasos. Prueban una cota inferior y una cota superior. Demuestran que el precio no puede ser más bajo que un valor y que tampoco puede ser más alto que ese mismo valor. Por lo tanto, tiene que ser exactamente ese valor. Justo. Y el método para encontrar esa cota inferior, ese suelo, es bastante exótico, ¿verdad? Hablan de dualidad. Es fascinante y muy abstracto. En lugar de resolver el problema desde la perspectiva del inversor, lo giran 180 grados y plantean un problema dual. Imagina que quieres probar que tu nuevo diseño de coche es súper seguro. Podrías hacer muchas pruebas de choque normales. El enfoque dual sería contratar a un equipo de saboteadores profesionales cuyo único objetivo es encontrar la forma más retorcida de hacer que el coche falle. Si tu coche sobrevive a eso, puedes estar muy seguro de su robustez. ¡Qué buena analogía! O sea, la dualidad es la versión matemática de ese equipo de saboteadores. Encuentran el peor escenario financiero imaginable para ponerle un suelo a tu precio. Es una forma de pensar muy defensiva. Exactamente. Es matemáticamente brillante, pero hay que admitir que es poco intuitivo para un operador de mercado. Es un lenguaje de otra disciplina. Al resolver el problema de este demonio del mercado, establecen un precio mínimo que el precio de indiferencia no puede cruzar, jamás. De acuerdo, ya tienen el suelo. Han demostrado que el precio no puede caer por debajo de cierto nivel. Ahora tienen que demostrar que pueden llegar a él, que no es una fantasía inalcanzable. Y esa es la segunda parte del túnel, la cota superior que demuestran en la proposición 4.1. Aquí el enfoque es mucho más directo, más constructivo. Construyen explícitamente una familia de estrategias de inversión, las FIA Lambda, que son las que se derivan de esa ecuación tan compleja que comentamos. Y luego, usando herramientas muy potentes como la fórmula de Ito, demuestran rigurosamente que el beneficio esperado al seguir estas estrategias converge precisamente a ese suelo que habían encontrado. Como el suelo y el techo coinciden, la demostración queda cerrada. Bien, después de este recorrido tan completo, creo que es hora de recapitular. Si tuviéramos que destilar las ideas clave, ¿cuáles serían? Yo me quedo con la primera y más fundamental. En los mercados reales, la idea de una cobertura perfecta y sin riesgo es un mito de los libros de texto. Operar tiene un coste. Yo añadiría la segunda. Ante esa imposibilidad, el concepto de precio de indiferencia por utilidad es una alternativa muy poderosa. Abandona la búsqueda de un precio único y objetivo para abrazar la subjetividad. Incorpora la psicología del inversor en el cálculo. El precio se vuelve personal. Y tercero, el gran resultado de este trabajo, que me sigue pareciendo alucinante, nos dan una fórmula concreta para ese precio que nos enseña una lección universal. El precio justo de un activo depende no solo del propio activo, sino de quién eres y, crucialmente, de qué posición tienes ya en el mercado. Y yo, para terminar, debo añadir la nota de cautela. Debemos recordar que todo este elegante edificio se construye sobre cimientos idealizados. Asume un impacto lineal, que sabemos que no es realista, y se desarrolla en el modelo Baselier, que no es el estándar de la industria. A pesar de ello, su valor es inmenso. No nos da una herramienta para usar mañana en la mesa de trading. Nos da algo más valioso,
una visión teórica profunda sobre esa interacción entre liquidez, riesgo y valoración. Absolutamente. Y como siempre, los mejores trabajos abren más preguntas de las que cierran. Todo el análisis se centra en un único gran inversor. Y eso nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. ¿Cómo cambiarían estas dinámicas en un ecosistema real, con múltiples agentes grandes, cada uno con su propia aversión al riesgo, su propia cartera y su propio impacto, todos compitiendo entre sí? Ese juego de estrategias múltiples es quizás el siguiente gran paso. Ha sido un análisis realmente profundo. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.